guerrero apache cabalgó hasta el límite de sus fuerzas para impedir que una madre fuera vendida como esclava. La noche estaba teñida de rojo por el reflejo de las antorchas que iluminaban el campamento enemigo. La mujer, su rostro marcado por el miedo y la resignación, era arrastrada con brutalidad hacia la jaula que la separaría de su hijo para siempre. Sus gritos cortaban el aire como cuchillos, y en medio del caos, un caballo negro irrumpió en la escena, cargando con un hombre cuya mirada encendía la furia de 1000 tormentas. Era un guerrero apache, sus músculos tensos, sus manos firmes sobre las riendas y su corazón consumido por un solo propósito: impedir que la vida de esa madre fuera arrebatada por el comercio despiadado de hombres sin alma. Cada salto del caballo sobre la tierra húmeda parecía resonar con la historia de su pueblo, con la memoria de ancestros que habían luchado, sangrado y muerto por la libertad y la dignidad. Pero antes de este instante de confrontación mortal, la historia se remonta varios días atrás, a un valle tranquilo donde el sol apenas comenzaba a calentar las tierras abiertas. Allí, la madre, conocida entre su gente por su fuerza silenciosa y su risa ligera, vivía con su hijo pequeño. Su existencia, aunque sencilla, estaba marcada por la armonía con la naturaleza, con el canto de los pájaros como despertador y el aroma de la tierra recién mojada después de la lluvia como compañía. Todo cambió cuando un grupo de forasteros llegó, hombres con ojos fríos y manos codiciosas, capaces de ver a una madre y a su hijo solo como mercancía. La comunidad apache, aunque valiente, no siempre podía evitar que estos invasores tomaran lo que deseaban. El guerrero, cuyo nombre resonaba como trueno entre las colinas, había oído rumores de que esa mujer estaba en peligro. Su relación con ella no era de lazos familiares, sino de respeto y admiración profunda. Ella representaba para él la esencia de la vida que su pueblo debía proteger, el símbolo de la fuerza femenina que sostenía a toda la comunidad. Sin perder tiempo, se preparó, revisó su equipo, acarició brevemente a su caballo y partió al galope, dejando atrás la tranquilidad de su campamento, con cada músculo cargado de determinación y con la urgencia de salvar lo que otros habían condenado a la venta. En su viaje, recordó las historias de sus ancestros, hombres y mujeres que habían enfrentado imposibles para proteger lo sagrado. Un consejo de ancianos que hablaba de coraje y sacrificio, un padre que había caído defendiendo a su gente y la certeza de que su deber era más grande que él mismo. Así, mientras la luna comenzaba a alzarse en el cielo, el guerrero avanzaba sin descanso, sin pensar en su propio cansancio, mientras cada minuto que pasaba acercaba la posibilidad de que llegara demasiado tarde. Y mientras cabalgaba, cada pensamiento, cada latido, cada respiración estaba impregnado de la memoria de su pueblo y del profundo respeto por la mujer que ahora debía rescatar, antes de que las cadenas de la esclavitud marcaran su destino. La carrera por salvarla no era solo un acto de heroísmo, era la resistencia viva de un pueblo que se negaba a desaparecer sin luchar, un recordatorio de que incluso en la brutalidad más oscura, la luz del sacrificio y la valentía podía surgir, brillante y desafiante. Antes de la noche sangrienta en la que su corazón y su coraje serían puestos a prueba, el guerrero recordaba la infancia de la mujer, una vida tejida entre el amor a la tierra y la ternura hacia su hijo. En un pequeño valle rodeado de montañas, ella aprendió a escuchar el viento y a leer las señales de los animales, sabiduría transmitida por sus antepasados que le enseñaron a vivir con respeto y fuerza. Desde joven mostró una fortaleza silenciosa, una resiliencia que la distinguía entre las demás mujeres de su comunidad y que ahora el guerrero admiraba profundamente. Aquella mañana, mientras el sol acariciaba suavemente la hierba, ella había sentido una inquietud en el aire, una sombra que se acercaba sin ser vista. Sus instintos, afinados por años de convivencia con la naturaleza y la historia de su pueblo, le advirtieron del peligro que se cernía, aunque no podía imaginar la magnitud de la amenaza. Fue entonces que los hombres extranjeros irrumpieron, con armas y ojos vacíos de compasión. La mujer luchó con la fuerza de quien no tiene otra opción, intentando proteger a su hijo, pero pronto fue superada por la brutalidad del invasor. Sus gritos despertaron a vecinos y aliados, pero el tiempo no estaba de su lado. En ese instante, el guerrero ya había escuchado rumores de la presencia de estos hombres, y sin dudarlo, montó a su caballo y partió hacia el peligro. Cada momento de su viaje estaba marcado por la urgencia, pero también por la memoria de su pueblo y de los ancestros que le habían enseñado que proteger a los vulnerables era un deber sagrado. Mientras avanzaba, recordaba las historias de mujeres que habían sostenido a su gente con valor y paciencia, y comprendió que salvar a esta madre era también honrar a todas ellas. La distancia entre él y la mujer parecía interminable,
Cada paso del caballo era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de actuar con decisión. Su mente repasaba estrategias, rutas ocultas y posibles emboscadas, pero su corazón solo repetía un mantra: no dejaré que la esclavitud rompa lo que es sagrado. Cada colina que superaba, cada río que cruzaba, era un obstáculo físico, pero también un desafío a su espíritu. Cada vez que sentía el cansancio amenazando con vencerlo, recordaba la mirada aterrada de la madre y la imagen de su hijo, y algo dentro de él se inflamaba con la furia de la justicia y la compasión. No era solo una carrera contra el tiempo, era un viaje de honor y memoria, una prueba de que incluso ante la brutalidad de los hombres, el espíritu apache podía levantarse y enfrentarse a la oscuridad con coraje. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, presagio de la noche que se avecinaba, el guerrero estaba cada vez más cerca, sintiendo la presencia de la madre atrapada y escuchando en el viento los ecos de un destino que dependía de su rapidez, su inteligencia y su inquebrantable voluntad de proteger la vida y la dignidad de quienes no podían defenderse por sí mismos. La batalla por salvarla se acercaba, y con ella, el riesgo de perderlo todo. La tarde antes del ataque, el valle había respirado una calma engañosa, como si la tierra misma presintiera la tormenta que se avecinaba. La madre caminaba junto a su hijo entre los campos, enseñándole a reconocer los rastros de los animales y a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Cada gesto suyo estaba cargado de amor y paciencia, una fuerza que no necesitaba armas para imponerse. Pero aquella serenidad fue quebrada cuando los invasores aparecieron, irrumpiendo en su hogar con un estruendo que desgarró la quietud del valle. Sus ojos se encontraron por un instante con los del guerrero apache, quien observaba desde la distancia, oculto tras los árboles, evaluando cada movimiento de los hombres que amenazaban con arrebatar la libertad de la mujer. En ese momento, la decisión de actuar se convirtió en una obligación moral, un compromiso que trascendía su propia vida. Debía llegar antes de que la codicia y la brutalidad destruyeran lo que era sagrado. Mientras tanto, los invasores no percibían la historia que corría por los músculos tensos del caballo que avanzaba velozmente entre montañas y ríos. Cada salto sobre las piedras era un recordatorio de generaciones de guerreros que habían defendido la tierra, cada relinchido del caballo un eco de la resistencia apache. La madre, atrapada y luchando, entendió que su salvación dependía de la llegada de aquel hombre que, sin ser familiar, representaba la defensa de todo lo que ella valoraba: la vida de su hijo, su dignidad y la memoria de su gente. Su corazón palpitaba con la mezcla de miedo y esperanza que solo la desesperación puede conjurar. El guerrero, por su parte, debía lidiar no solo con la distancia y el terreno hostil, sino con la angustia de cada segundo perdido. La historia de su gente le recordaba que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. A medida que el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, el guerrero aceleraba, consciente de que la noche traería tanto peligros inesperados como oportunidades para actuar con astucia. Recordaba las enseñanzas de los ancianos, que la protección de los vulnerables era un deber sagrado, y que la acción rápida y decidida podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Cada pensamiento, cada movimiento, estaba orientado hacia un único objetivo: llegar a tiempo para impedir que esa madre fuera arrebatada de su hijo, y que la brutalidad de los hombres dejara cicatrices que la historia no podía borrar. Mientras las sombras se alargaban sobre el valle y el viento traía consigo el olor de la tierra mojada, el guerrero se acercaba más que nunca, sintiendo la presión de cada minuto y la responsabilidad de su misión. En su mente, la imagen de la madre luchando, y del hijo ajeno a la violencia que se cernía sobre ellos, se convertía en un faro que guiaba cada decisión, cada impulso, cada latido de su corazón. La carrera por salvarlos no era solo un acto de heroísmo, era la manifestación tangible de la resistencia, del respeto por la vida y de la memoria de su pueblo que se negaba a ser doblegada. Y mientras cabalgaba, el guerrero sabía que el desenlace de aquella noche definiría más que un destino individual. Marcaría la diferencia entre la vida y la esclavitud, entre el honor y la ignominia. Mientras la noche comenzaba a extender su manto oscuro sobre el valle, la madre sentía como la desesperación y el cansancio se mezclaban en su cuerpo. Los invasores la habían rodeado, empujándola hacia un destino que parecía inevitable, y cada paso que la acercaba a la venta era un golpe a su dignidad y a la memoria de su gente. Su hijo, pequeño y confundido, lloraba entre sus brazos, incapaz de comprender la brutalidad que acechaba más allá de la seguridad de su madre. En ese instante, un sonido lejano rompió el silencio, el retumbar de cascos sobre la tierra seca. Era el guerrero apache,
acercándose con la determinación que solo la conciencia del deber puede infundir. Su caballo, un animal entrenado tanto en la velocidad como en la resistencia, avanzaba incansable, sintiendo la urgencia del hombre que lo guiaba con un único propósito. Cada colina superada y cada arroyo cruzado parecían acercarlo a la madre y su hijo, pero el terreno dificultaba la carrera, y la noche añadía un velo de incertidumbre que podía volverse mortal. Mientras tanto, la madre, aferrándose a su hijo, recordaba las enseñanzas de sus ancestros. La fortaleza reside en la unión, y la vida siempre encuentra un camino incluso en la más profunda oscuridad. Su corazón, aunque golpeado por el miedo, encontraba un hilo de esperanza en aquel sonido lejano, en el conocimiento ancestral de que no todos los hombres que llegaban eran enemigos. El guerrero, sintiendo la proximidad del peligro, ajustaba su estrategia. Debía actuar con rapidez pero con precisión, porque cualquier error significaría la pérdida de vidas inocentes. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la promesa silenciosa que había hecho: proteger la vida de aquellos que no podían defenderse, respetar la dignidad de la mujer y preservar la memoria de su pueblo frente a la brutalidad de los invasores. La tensión crecía con cada segundo, mientras los invasores comenzaban a notar la presencia de algo en el horizonte, un presagio de justicia que se aproximaba. Los ojos del guerrero, fijos en la silueta de la madre y su hijo, analizaban cada detalle, cada movimiento, cada posible amenaza. Su respiración era un ritmo constante de concentración y determinación. Su cuerpo, una extensión de su voluntad de hierro, cabalgaba sin tregua. La madre, sintiendo que algo cambiaba en el aire, estrechó al hijo contra su pecho, preparando su espíritu para la intervención que se avecinaba. La noche, oscura y cargada de presagios, se convirtió en un testigo silencioso de la carrera de vida y muerte que se desarrollaba entre las sombras. Cada latido de los caballos, cada suspiro de la tierra y cada crujido de las ramas se mezclaban en una sinfonía que anunciaba el choque inevitable entre la brutalidad de los hombres y la justicia encarnada en el guerrero apache. La historia de aquel valle estaba a punto de escribirse con la tinta de la valentía y la esperanza, mientras la figura del Salvador se acercaba, decidido a impedir que la esclavitud mancillara la vida de la mujer y de su hijo. La tensión alcanzaba su punto máximo, y el destino parecía pender de un hilo, mientras la primera luz de la intervención se acercaba con la fuerza de generaciones que habían enseñado a no rendirse ante la oscuridad. La noche había caído como un manto pesado sobre el valle, pero no podía sofocar el rugido de los cascos que retumbaban sobre la tierra seca. El guerrero apache cabalgaba con una intensidad que parecía desafiar al propio tiempo, empujando a su caballo hasta los límites de la resistencia, sabiendo que cada segundo que perdía podía ser el último en que aquella madre y su hijo conservaran la libertad y la vida. La madre, atrapada entre los invasores que la sujetaban con fuerza, sentía como el frío de la desesperación calaba hasta los huesos, pero su espíritu, templado por el amor y la memoria de su pueblo, no se rendía. Recordaba las historias de mujeres fuertes que habían resistido la brutalidad de los hombres blancos y de los mercaderes despiadados, mujeres que habían salvado a sus hijos a costa de todo, incluso de sus propias vidas, y en ellas encontró la fuerza para mantenerse firme. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido del corazón un recordatorio de que la vida de su hijo dependía de su resistencia, de su capacidad de mantenerse de pie ante la crueldad que la rodeaba. Mientras tanto, el guerrero, adelantándose a los obstáculos del terreno, visualizaba en su mente cada paso que debía dar: un salto sobre las rocas, un giro brusco para evitar los acantilados, una curva precisa para no perder velocidad y mantener la ventaja sobre los hombres que podrían intentar interceptarlo. Cada decisión era crítica. Un solo error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La historia de su gente, transmitida por generaciones, le había enseñado a leer la tierra, a anticipar los movimientos del enemigo y a confiar en la conexión con los espíritus que guiaban sus pasos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara, enfocada, consciente de que no cabía espacio para el miedo. La valentía era un mandato y la misión, sagrada. La madre, sintiendo la presencia cercana de la esperanza en medio del caos, comenzaba a observar detalles en el comportamiento de sus captores: pequeños signos de tensión, miradas distraídas, manos que dudaban al empujarla. Cada uno de esos signos era un hilo de luz, una oportunidad que el guerrero podía aprovechar para irrumpir en la escena con precisión y fuerza. En su mente, imaginaba al hombre que la salvaría: un guerrero solitario, silencioso y rápido como el viento que recorría las montañas, alguien que no permitiría que la injusticia se consumara. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de derrota, sino de anticipación y fe en la intervención que se aproximaba. Los invasores,
Ajenos a la conexión invisible que ya existía entre la madre y su salvador, continuaban su avance, impacientes por completar la venta y asegurar la ganancia que esperaban, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a algo que superaba su codicia y brutalidad. Cada paso del guerrero acercaba la justicia, y cada movimiento de la madre mantenía viva la esperanza, creando un ritmo intenso que tensaba el aire hasta el límite. La noche se convirtió en un teatro de sombras y luz, en el que la vida y la muerte, la libertad y la esclavitud, la desesperación y la valentía se entrelazaban en un instante eterno. La memoria de los ancestros del guerrero lo impulsaba, recordándole que él no actuaba solo. Era la encarnación de generaciones que habían defendido la tierra y la dignidad de su pueblo, la prolongación de un linaje que no podía permitir que la injusticia prevaleciera. Cada salto sobre piedras, cada cruce de arroyo, cada suspiro del caballo estaba imbuido de esa fuerza ancestral, y el guerrero sentía como la tierra misma parecía abrirle paso, guiándolo hacia el momento decisivo. En el valle, la tensión alcanzaba su punto álgido. Los invasores no sabían que la intervención era inminente, la madre esperaba sin saber exactamente cómo sería salvada, y el guerrero estaba a solo unos instantes de irrumpir en la escena con la fuerza de la justicia encarnada. La hora de actuar estaba cerca, y cada fibra del cuerpo del Salvador estaba lista para convertir el coraje, la inteligencia y la conexión con los espíritus en un solo acto decisivo que definiría el destino de la mujer, de su hijo, y en cierto sentido, de la memoria de todo un pueblo que no podía permitir que la esclavitud mancillara la tierra que amaban. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia, pero también la claridad. No había margen de error, no había retorno. Solo la posibilidad de justicia y libertad, y el guerrero avanzaba con la certeza de que el valor verdadero se mide en estos instantes donde la vida de los inocentes depende de la determinación de un solo hombre. La tormenta de la noche se cernía sobre el valle, los relámpagos iluminaban por instantes el paisaje árido, y el trueno parecía retumbar en los pechos de quienes estaban por presenciar el choque entre la brutalidad de los hombres y la determinación de un guerrero apache que no conocía miedo. El hombre que cabalgaba no era solo un cuerpo montado sobre un caballo, era la encarnación de siglos de resistencia, la voz de los ancestros que susurraban estrategias y valor, la fuerza de un pueblo que había aprendido que la libertad se defendía a cualquier precio. Cada zancada del caballo levantaba polvo que se mezclaba con la lluvia, y en ese polvo danzante, el guerrero podía sentir la presencia de la madre y su hijo, atrapados entre manos codiciosas, entre gritos y llantos que desgarraban el silencio de la noche. La madre, apenas consciente de los pasos que se aproximaban, sentía que su corazón iba a estallar. Sabía que su destino pendía de un hilo, pero la memoria de su gente, de mujeres que habían luchado y resistido ante situaciones que parecían imposibles, le ofrecía un respiro de esperanza, un hilo de fe al que aferrarse con uñas y dientes. Recordaba los cuentos de su abuela sobre la tierra y el espíritu de los ancestros, sobre cómo cada generación debía proteger a los suyos, y entendió que esa protección podía manifestarse en un hombre que venía desde la oscuridad, guiado por la justicia y la fuerza interior. Mientras tanto, los hombres que la habían capturado se movían con codicia, ajenos al mundo espiritual que comenzaba a converger sobre ellos, confiados en su superioridad física, en el poder del dinero y la venta. No sospechaban que sus pasos estaban siendo medidos, sus movimientos anticipados por un guerrero cuya mente era más rápida que cualquier arma que empuñaban, cuya visión era más penetrante que la noche más cerrada. Cada salto, cada giro y cada descenso del caballo era ejecutado con precisión milimétrica. El guerrero había aprendido a escuchar el viento, a leer la tierra, a predecir los movimientos del enemigo, a sentir la respiración de la vida y de la muerte en un mismo instante. La madre, notando la tensión en los captores, comenzó a mover sus manos con discreción, buscando liberarse, aprendiendo instintivamente a sincronizar sus esfuerzos con la llegada de su salvador, sin saber exactamente cuándo o cómo aparecería, pero sintiendo una presencia que llenaba el aire de una energía casi palpable, como si los espíritus mismos la estuvieran protegiendo. La distancia se acortaba, y con ella, la tensión crecía hasta un punto en que cada respiración parecía un latido colectivo. El guerrero, el caballo, la madre, el hijo y los captores, todos atrapados en un instante eterno donde cualquier movimiento podía desencadenar la catástrofe o la liberación. La tormenta se intensificaba, la lluvia caía como cuchillas de agua fría, el suelo se volvía resbaladizo, y aún así, el guerrero mantenía el control absoluto, el foco absoluto. Cada fibra de su ser estaba comprometida con la misión, cada músculo del caballo respondía a su voluntad. Cada pensamiento estaba alineado con la determinación de impedir que la injusticia consumara su curso. Los hombres que retenían a la madre comenzaron a percibir un cambio en el aire, un presagio que no podían entender. Sus miradas se cruzaron con confusión y miedo,
pero antes de que pudieran reaccionar, un relámpago iluminó la figura del guerrero, corriendo hacia ellos con la fuerza de un río desbordado, con la precisión de un depredador que había acechado su presa durante horas. La madre, con un grito que mezclaba terror y esperanza, sintió que el momento de la verdad había llegado, que el tiempo se comprimía en instantes que se sentían eternos, y que la intervención de aquel hombre podía cambiarlo todo en un solo acto decisivo. La noche, la tormenta, el polvo y la furia de los elementos se aliaban con la valentía del guerrero, convirtiendo el valle en un escenario donde la injusticia y la crueldad estaban a punto de enfrentarse a la fuerza de un corazón decidido, al espíritu de generaciones que nunca permitirían que la esclavitud mancillara a los suyos. Cada paso acercaba al guerrero, cada instante traía consigo el peso de la historia y de la memoria de un pueblo que no podía ceder, y en ese instante la tensión alcanzaba su clímax, porque la libertad de la madre, la vida de su hijo y la justicia ancestral del pueblo apache estaban a un solo movimiento de ser restauradas. La enseñanza que emergía en ese aire cargado de electricidad era clara: la valentía no se mide por la fuerza, sino por la voluntad de enfrentarse al horror con todo lo que uno es, incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra la justicia y la libertad. La tierra temblaba bajo los cascos del caballo, como si la misma Madre Tierra reconociera la urgencia de la misión que se estaba gestando. Cada segundo era un hilo frágil que sostenía la vida de la madre y de su hijo, y la furia contenida del guerrero apache se convertía en un torrente que parecía imposible de detener. Los captores, hombres acostumbrados a someter, se dieron cuenta demasiado tarde de que la noche les traía algo mucho más grande que su codicia, un espíritu decidido, implacable, que no conocía miedo ni duda. El guerrero descendió de la ladera como un trueno, la lluvia golpeaba con fuerza su rostro y empapaba su cuerpo, pero nada podía ralentizarlo. La madre, con el corazón desbordado por el miedo y la esperanza, vio la silueta que avanzaba hacia ellos y un hilo de fe recorrió su pecho. Sabía, sin entender cómo, que su salvación estaba cerca, que alguien estaba dispuesto a desafiar la crueldad humana y los elementos al mismo tiempo. Los hombres que la retenían levantaron sus armas, gritando órdenes y amenazas, pero sus voces se ahogaron en la intensidad de la tormenta y en la determinación que emanaba del guerrero. Con un salto imposible, el apache descendió de su caballo, desenfundando su arco en un movimiento que parecía coreografiado por los mismos espíritus de los ancestros, cada flecha una promesa de justicia, cada gesto un mensaje que resonaba más allá de la simple violencia física. Era la reafirmación de la libertad que debía protegerse. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Hombres que habían subestimado la fuerza de un espíritu desesperado se encontraron con la resistencia de alguien que conocía cada técnica, cada vulnerabilidad, cada movimiento que podía salvar vidas y derrotar la injusticia. La madre, viendo al guerrero luchar, comenzó a sentir que el miedo se transformaba en algo diferente, un fuego que nacía de la esperanza, una fuerza que le permitía sostener a su hijo y buscar maneras de colaborar sin ponerlos en más peligro. Cada golpe, cada esquiva, cada disparo de flecha llevaba consigo siglos de memoria apache, el recuerdo de ancestros que habían defendido su tierra y a su gente, el eco de enseñanzas que decían que la vida y la libertad eran tesoros que se defendían con todo lo que se tenía, incluso cuando la oscuridad parecía invencible. Los captores comenzaron a caer, uno tras otro, sorprendidos por la velocidad, la precisión y la ferocidad de aquel hombre que parecía fundirse con la tormenta misma, como si los elementos lo hubieran elegido como instrumento de justicia. La madre, liberada finalmente de sus ataduras, abrazó a su hijo con fuerza, mientras el guerrero se aseguraba de que cada amenaza había sido neutralizada, de que la sombra de la esclavitud no volvería a posarse sobre ellos. La lluvia continuaba golpeando sin clemencia, pero dentro de ese caos surgió un instante de calma. La madre, el hijo y el guerrero, juntos, respirando el aire húmedo y cargado de energía, comprendieron que habían sobrevivido no solo por habilidad o fuerza, sino por la convicción de que la vida debía protegerse, de que la libertad era un derecho que merecía cualquier sacrificio. El guerrero apache, con el corazón todavía latiendo con fuerza, observó el rostro de la madre, la mirada de agradecimiento que transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. Entendió que su misión no era solo salvar cuerpos, sino también honrar la dignidad de los que habían sido tratados como objetos, reafirmar la memoria de un pueblo que no se rendía. La enseñanza que emergía de aquel enfrentamiento era clara y poderosa. La verdadera fuerza no radica en dominar, sino en proteger, en levantarse contra la injusticia aun cuando todo parece perdido, y en recordar que un solo acto de valentía puede cambiar el destino de muchos. La noche se cernía sobre el valle como un manto negro y pesado, y la lluvia que había azotado el rescate no se había detenido. Seguía cayendo, cada gota como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de moverse con rapidez.
El guerrero apache no permitía que el cansancio lo alcanzara. Cada músculo dolía, cada articulación gritaba en protesta, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor. La madre y su hijo, todavía temblando, se aferraban a él mientras avanzaban hacia la espesura del bosque que se extendía más allá del valle, un lugar donde los espíritus protectores de su pueblo podían ocultarlos y brindarles un respiro. La oscuridad era su aliada y su enemiga, les ofrecía refugio, pero también escondía peligros que podrían acabar con ellos antes de lograr la libertad. Mientras cabalgaban, el guerrero recordaba cada lección de su padre y su abuelo, cada historia de ancestros que habían luchado para mantener intacta la dignidad de su pueblo. Recordaba los relatos de mujeres y niños capturados, de familias divididas, de la injusticia constante que amenazaba con devorar todo lo que amaban. Su corazón se apretaba con la mezcla de furia y compasión, y sabía que no podía permitir que otro acto de esclavitud manchara la memoria de su gente. La madre, observando al guerrero, veía no solo a un salvador, sino a un símbolo viviente de resistencia y valor. Cada vez que la lluvia empapaba sus cabellos y caía sobre su rostro, parecía más un guerrero surgido de las leyendas que alguien de carne y hueso. El hijo, aunque pequeño, percibía la solemnidad del momento, la gravedad de estar a merced de un mundo que a veces parecía injusto, y encontraba en el guerrero un faro de esperanza que le daba fuerza para sostenerse. Cada paso hacia el bosque era un desafío. El terreno estaba embarrado, las raíces se entrelazaban bajo sus pies y los relámpagos iluminaban fugazmente la escena, revelando árboles que se erguían como centinelas ancestrales, testigos silenciosos de la huida y de la valentía. El guerrero guiaba a la madre y al niño con precisión, calculando cada movimiento, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a los posibles perseguidores que seguramente vendrían tras ellos en busca de presa y botín. La tensión era constante, pero también lo era la comunicación silenciosa, gestos, miradas, la respiración compartida que les recordaba que la vida dependía de la conexión entre ellos y de la confianza absoluta en quien llevaba la carga de protegerlos. Las horas pasaban y la lluvia cedía a un viento frío que les azotaba los rostros, pero la sensación de peligro nunca desaparecía. A lo lejos, el guerrero divisó las primeras luces de un antiguo campamento apache, un lugar que había servido durante generaciones como refugio y santuario, y su corazón se llenó de un alivio contenido, sabiendo que pronto podrían poner a salvo a la madre y al niño. Antes de llegar, sin embargo, aún quedaban obstáculos. Un río crecido por la tormenta que debía cruzarse, sendas traicioneras cubiertas de barro, y la amenaza de animales salvajes que compartían el bosque. Cada decisión debía ser precisa, cada movimiento, calculado. La madre, temblando, ofreció palabras de gratitud, pero el guerrero, con voz firme, solo les recordaba que la seguridad aún no estaba garantizada y que debían seguir avanzando con cuidado. Mientras cruzaban el río, el agua helada los golpeaba con fuerza, amenazando con arrancarlos de sus caballos, y el guerrero se mantuvo firme, protegiendo a la madre con su cuerpo y asegurándose de que el niño nunca tocara las aguas embravecidas. Una vez al otro lado, continuaron adentrándose en el bosque, y la noche pareció suspenderse alrededor de ellos, como si los propios espíritus del lugar quisieran mantenerlos a salvo de los ojos humanos que buscaban esclavitud y sufrimiento. Allí, en ese silencio lleno de humedad y vida, la madre comprendió que la valentía no era solo la de quien lucha con armas, sino también la de quien confía, la de quien entrega su destino a manos justas, y la de quien resiste, a pesar de todo, porque sabe que el amor y la libertad valen más que cualquier temor. El guerrero apache, mientras avanzaba, sentía en cada latido la fuerza de su pueblo, de sus ancestros y de la tierra misma. Comprendía que aquel acto no era solo un rescate, sino un recordatorio eterno de que la dignidad de la vida humana debía protegerse con cada fibra de su ser. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a atravesar la niebla del bosque, la madre y el niño pudieron ver los límites del campamento apache, y con cada paso hacia él, la sensación de alivio se mezclaba con la conciencia de que la lucha nunca termina del todo, que la justicia es un camino arduo, pero que cada acto de valor deja huella. Cada gesto de protección deja memoria y cada vida salvada es una victoria que se perpetúa en los corazones y las historias de quienes vendrán después. La llegada al campamento apache no fue un momento de simple alivio, fue una inmersión en un torbellino de emociones que golpeaban a cada uno de ellos con fuerza casi física. La madre y su hijo, empapados, agotados y temblorosos, bajaron de los caballos con dificultad, y el guerrero apache, aún sin permitir que su cuerpo sucumbiera al cansancio, los sostuvo, guiándolos entre las tiendas y refugios improvisados que se erguían como fortalezas de paja y cuero. Los ojos de los ancianos, las miradas de los guerreros, los gestos de las mujeres y los niños,
Todos se centraron en aquel pequeño grupo que llegaba como un mensaje viviente de que la valentía y la resistencia podían desafiar incluso la crueldad más brutal. La madre, al mirar a su alrededor, sintió un estremecimiento. Cada figura parecía surgir de las leyendas que los ancestros contaban al calor del fuego. Cada rostro era un mapa de historias y cicatrices que hablaban de luchas, pérdidas y victorias que trascendían generaciones. Su hijo, asustado al principio, comenzó a sentir el peso de la seguridad que ofrecía el campamento, aunque todavía desconocía la magnitud de la libertad que se abría ante él. El guerrero apache los condujo hasta un espacio reservado, donde las mujeres más ancianas comenzaron a envolverlos en mantas calientes, secando la lluvia que había calado hasta los huesos. Los niños del campamento se acercaron con curiosidad y respeto, entendiendo, aunque no completamente, que aquel recién llegado no era solo un extraño, sino alguien marcado por la historia y la lucha, alguien que había arriesgado la vida para proteger a otros. Mientras la madre recuperaba el aliento y el niño se acurrucaba contra ella, el guerrero sintió un peso distinto, el peso de la responsabilidad que aún no había terminado. Protegerlos dentro del campamento, asegurar que ningún enemigo conociera su refugio, que la sombra de la esclavitud no se infiltrara entre ellos. La noche que siguió fue larga y cargada de silencios intensos. Los tambores de la lluvia sobre los techos de cuero se mezclaban con los murmullos del bosque, y en cada sonido, la madre escuchaba ecos de temor y esperanza, comprendiendo que la libertad nunca era absoluta, pero que cada esfuerzo por alcanzarla valía cada sacrificio. El guerrero, mientras recorría el campamento, revisando los perímetros y asegurando las rutas de escape, recordó historias de su propia infancia, de su padre enseñándole a leer el terreno, a sentir la presencia de otros antes de verlos, a medir la peligrosidad del mundo sin perder jamás la compasión que lo hacía humano. Cada decisión que tomaba en ese momento tenía un doble filo: proteger la vida que había salvado y mantener la integridad de su pueblo, equilibrando la ferocidad con la prudencia, la rapidez con la paciencia. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados comenzaron a filtrar a través de los árboles que rodeaban el campamento, la madre pudo observar la rutina del lugar: mujeres recolectando hierbas, hombres entrenando con armas, niños jugando bajo la supervisión de ancianos sabios que les enseñaban tanto la historia como la supervivencia. Cada detalle era un recordatorio de que la vida continuaba a pesar del peligro constante, y que cada acto de valentía dejaba una huella que otros podían seguir. Sin embargo, la tranquilidad era temporal. La noticia de que la madre había sido buscada como esclava se había extendido por los alrededores, y el campamento debía prepararse para posibles represalias. El guerrero apache reunió a los líderes y trazó planes de defensa, enseñando que la fuerza no era solo el poder de las armas, sino la unión, la estrategia y la vigilancia constante. La madre, aunque temblando aún por la experiencia vivida, comenzó a comprender la importancia de la comunidad, de pertenecer a algo más grande que uno mismo, de hallar refugio en la solidaridad de quienes compartían la misma historia y los mismos valores. El niño, observando, empezó a aprender que la libertad se defiende con coraje, que la confianza en los demás es un acto de sabiduría, y que la memoria de los que luchan por proteger la vida es un legado que se transmite como un río que nunca deja de fluir. En ese espacio cargado de historia, sangre, lágrimas y esperanza, el guerrero comprendió que su viaje no había terminado con el cruce del bosque. Aún quedaban lecciones por enseñar, heridas por sanar y enemigos por enfrentar, y que cada amanecer traería consigo la responsabilidad de mantener viva la llama de la dignidad y la libertad de aquellos que habían confiado en él. Mientras el campamento despertaba, la madre miró al guerrero con un respeto que superaba la gratitud, entendiendo que aquel hombre no era solo protector, sino guía, maestro y símbolo de lo que significa resistir cuando todo parece perdido. Y en la profundidad de sus pensamientos, el guerrero reflexionó sobre la naturaleza de la valentía. No era solo enfrentar al enemigo, sino también sostener la esperanza, la fe en la humanidad y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la luz podía encontrarse en los actos de quienes se niegan a ceder ante la injusticia. La calma del amanecer en el campamento apache era engañosa. Cada suspiro del viento entre los árboles y cada crujido del suelo parecían advertencias de que el peligro aún rondaba cerca. El guerrero apache, aunque exhausto y con cada músculo protestando por la fatiga, no permitió que la vigilancia decayese. Con pasos silenciosos recorrió los límites del campamento, inspeccionando los alrededores, recordando las enseñanzas de sus ancestros. La libertad es frágil y defenderla requiere atención constante. La madre, aún temblorosa por las secuelas del secuestro y la violencia que había presenciado, despertó con el corazón latiendo con fuerza, pero pronto comprendió que no estaba sola, que su hijo estaba protegido y que su vida, aunque marcada por el temor, ahora tenía un refugio donde podrían recomenzar. El niño,
Con ojos grandes y atentos, observaba al guerrero mientras éste organizaba la defensa del campamento, y por primera vez entendió que el coraje no era solo enfrentar al enemigo, sino prever sus movimientos, proteger a los vulnerables y mantener la unidad del grupo. Los ancianos se acercaron, ofreciendo consejo y estrategias, hablaron de antiguos enfrentamientos, de cómo la astucia y la paciencia podían salvar vidas, de cómo cada miembro del campamento debía comprender su papel, desde los niños que aprendían a escuchar la naturaleza, hasta los guerreros que entrenaban sin descanso para estar siempre listos. La madre, mientras ayudaba a preparar alimentos y cuidar a los más pequeños, comenzó a entender el verdadero valor de la comunidad apache. Cada acción estaba cargada de significado, cada esfuerzo individual se multiplicaba en beneficio de todos, y la solidaridad se convertía en un escudo más poderoso que cualquier arma. A medida que el sol ascendía, el guerrero reunió a los hombres jóvenes y les enseñó maniobras de defensa, cómo moverse en silencio, cómo prever emboscadas, cómo proteger a los inocentes sin sacrificar la seguridad del grupo. Les hablaba con voz firme, llena de autoridad, pero también con la experiencia de quien ha sentido el miedo y la impotencia, de quien ha visto a la muerte acechando y ha decidido desafiarla por algo más grande que él mismo. Mientras tanto, la madre compartía con las mujeres del campamento las historias de sus propios ancestros, de resiliencia y coraje, de cómo las madres habían protegido a sus hijos ante cualquier adversidad, de cómo incluso en los momentos más oscuros, la fuerza femenina podía sostener a toda una comunidad. La tarde trajo consigo tensión. Exploradores regresaron con noticias de movimientos extraños en los bosques cercanos, rastros que indicaban que los enemigos que buscaban esclavos no se habían alejado, que seguían al acecho, calculando cada paso para atrapar lo que creían perdido. El guerrero apache reunió nuevamente a los líderes y trazó un plan. No solo debían defender el campamento, sino preparar rutas de escape, señuelos y mecanismos de alerta temprana. Cada detalle era vital, cada error podía costar vidas. La madre, observando, sintió un nudo en el estómago, pero también una admiración creciente por aquel hombre que no solo arriesgaba su vida por ella, sino que planeaba cada movimiento con la precisión de un maestro y el corazón de un protector. El niño, siguiendo con atención, comenzaba a aprender lecciones que ningún libro podría enseñar: valor, previsión, cooperación y la importancia de nunca rendirse frente a la injusticia. Al caer la noche, mientras las sombras se alargaban y el campamento se sumía en un silencio tenso, el guerrero se sentó frente a la madre y su hijo, compartiendo una breve pero intensa conversación. Les habló de la importancia de mantenerse unidos, de confiar en quienes los rodean y de que cada acción que tomaban, aunque pequeña, podía tener un impacto enorme. El murmullo del viento, los gritos lejanos de animales y el crepitar de las hogueras acompañaban sus palabras, convirtiendo la noche en un recordatorio de que la vigilancia y la esperanza debían coexistir siempre. La madre comprendió que la vida podía cambiar de un instante a otro, que la brutalidad existía, pero que la compasión, el coraje y la sabiduría eran armas tan poderosas como cualquier flecha. El guerrero, por su parte, reflexionó sobre el peso de su misión: proteger a los que no podían defenderse, enseñar la resiliencia y asegurarse de que, pase lo que pase, la libertad de aquellos que confiaban en él nunca sería arrebatada. Esa noche, mientras los sueños del niño eran custodiados por el murmullo de los ancianos y la firme vigilancia de los guerreros, quedó claro que el verdadero combate no estaba solo en la confrontación con enemigos externos, sino en sostener la integridad, la esperanza y la unidad de un pueblo que había aprendido a resistir desde tiempos inmemoriales. Y en ese silencio cargado de tensión y promesas, la lección más profunda emergió: la libertad se defiende con estrategia, corazón y la certeza de que incluso frente al peligro más oscuro, la humanidad puede prevalecer. La noche había caído como un manto pesado sobre el campamento apache, pero el silencio aparente era traicionero. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada susurro del viento podía presagiar un ataque. El guerrero, consciente de que los secuestradores no descansarían, no permitía que la fatiga enturbiara su juicio. Montado sobre su caballo, recorría una y otra vez los límites del terreno, inspeccionando cada arbusto, cada recodo, cada indicio de movimiento extraño. Su respiración era profunda, medida, mientras sus ojos recorrían la oscuridad con la experiencia que solo los años de lucha y la observación intensa podían otorgar. La madre, acurrucada junto a su hijo cerca del fuego, escuchaba con atención los crujidos lejanos y las palabras de los ancianos que reforzaban su vigilancia, pero en su interior se debatía entre el miedo paralizante y una creciente admiración por aquel hombre que parecía encarnar la misma fuerza de la tierra y del viento. Cada vez que el guerrero regresaba al campamento tras sus patrullas, compartía con los líderes las señales observadas: un rastro fresco de huellas, ramas quebradas, olores extraños en el aire.
No eran simples indicios de presencia enemiga, eran pistas vitales que podrían decidir la supervivencia de todos. Los ancianos y jóvenes guerreros comenzaron a reorganizar las defensas. Se colocaron trampas estratégicas, se dispusieron centinelas en puntos altos y se establecieron rutas secretas para evacuar a los más vulnerables y la confrontación se tornaba inevitable. Mientras tanto, la madre se convirtió en un eje silencioso de fortaleza. Enseñaba a su hijo a reconocer los sonidos de la naturaleza, a distinguir entre el peligro real y la ilusión, y a encontrar refugio en el conocimiento de la tierra que los rodeaba. La tensión crecía como un río que se desborda, y cada instante parecía prolongarse hasta el infinito. A lo lejos, la luz de un fogonazo anunciaba la llegada de los enemigos, y el guerrero reunió a los suyos. Hombres jóvenes y curtidos, ancianos experimentados, y mujeres dispuestas a proteger a su comunidad, todos formaron un círculo de defensa alrededor del campamento, cada uno comprendiendo que la valentía no era solo atacar, sino mantener la calma y actuar con estrategia. La madre sostuvo a su hijo con firmeza, enseñándole que incluso el miedo podía transformarse en fuerza si se enfrentaba con claridad y unión. La batalla comenzó como un rugido contenido, flechas que cortaban el aire, gritos que rompían la quietud de la noche, golpes que resonaban en los árboles y en la tierra. El guerrero apache, en el centro de la acción, se movía con precisión, protegiendo a los suyos, desviando ataques, guiando a los jóvenes para que cada movimiento tuviera un propósito y cada sacrificio fuera calculado. La madre observaba desde un lugar seguro, pero sus ojos estaban llenos de terror y determinación. Comprendía que la supervivencia no dependía solo del guerrero, sino de la cohesión de todo el grupo, de la confianza en que cada miembro cumpliría su rol sin vacilar. Los enemigos, confiados en su fuerza y en la presunta vulnerabilidad de las víctimas, comenzaron a subestimar la astucia apache. Cada trampa, cada maniobra de distracción, cada centinela escondido empezó a cobrar un precio en su avance, generando confusión y temor donde antes había arrogancia. El guerrero, agotado pero implacable, sentía como la tensión del combate se mezclaba con la adrenalina. Cada movimiento podía salvar vidas o condenarlas, y cada decisión debía ser tomada con la rapidez de un rayo y la precisión de un arquero experto. El niño, escondido entre los brazos de su madre, presenciaba lecciones que ningún libro podría enseñar. El valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él, por la inteligencia para proteger a los vulnerables y por la resiliencia frente a la brutalidad. La noche avanzó, y con cada hora que pasaba, los enemigos comprendían que aquel grupo, aunque menor en número, estaba unido por un lazo más poderoso que cualquier fuerza física. La determinación de proteger a los suyos, la certeza de que la libertad y la vida de los inocentes eran tesoros por los que valía la pena luchar hasta el último aliento. Y en ese rugido de enfrentamiento, en ese crisol de terror y coraje, emergió una verdad profunda. La valentía no es solo heroísmo, sino estrategia, cooperación y un amor tan intenso por la vida que ningún opresor podría quebrantarlo. La lección que la madre y su hijo aprendieron esa noche quedaría grabada en sus almas para siempre, que incluso en la oscuridad más absoluta, la unión, la astucia y el coraje pueden convertir la desesperación en esperanza y la amenaza en supervivencia. La madrugada se acercaba lentamente, con un cielo teñido de gris y rojo que parecía presagiar la violencia que aún no había terminado. El guerrero apache, con los músculos doloridos y la respiración entrecortada, no cedía ni un instante a la fatiga. Cada paso de su caballo resonaba en la tierra como un tambor que marcaba la resistencia de un pueblo que se negaba a ser sometido. La madre, abrazando a su hijo, observaba con una mezcla de terror y admiración la escena que se desplegaba ante sus ojos. Jóvenes y ancianos luchando con la precisión de generaciones entrenadas en la supervivencia, mujeres transformadas en centinelas y estrategas improvisadas, todas las miradas fijas en proteger la vida que estaba en juego. El enemigo, confiado en que la noche y la sorpresa estaban de su lado, comenzó a fragmentarse bajo la presión silenciosa de la astucia apache. Flechas lanzadas desde lugares inesperados, emboscadas calculadas y gritos que confundían a los atacantes, transformaron lo que parecía un asalto seguro en una pesadilla creciente. El guerrero, moviéndose con la agilidad de un depredador, desviaba ataques, guiaba a los jóvenes y cubría los flancos de los más vulnerables. Cada movimiento estaba cargado de la precisión que solo la experiencia y la determinación podían otorgar, y en cada acción dejaba impregnada la fuerza de su pueblo, la memoria de los ancestros y la urgencia de salvar vidas. La madre, lejos de permanecer pasiva, se convirtió en un pilar de resistencia. Alentaba a los más pequeños a mantenerse ocultos, reforzaba los refugios improvisados y transmitía la fuerza silenciosa que surge de la desesperación combinada con la esperanza.
Cada instante de la batalla era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de la ferocidad del instinto humano. Cada grito, cada golpe, cada flecha que silbaba cerca, parecía dibujar en la noche un mapa de dolor, miedo y valentía que quedaría grabado en la memoria de quienes sobrevivieran. El hijo, aunque pequeño, comenzaba a comprender la profundidad de la realidad que lo rodeaba, que la fuerza no reside solo en los músculos, sino en la claridad de la mente, en la estrategia y en la capacidad de mantener la calma frente a la muerte. El guerrero apache, exhausto y con el sudor y la sangre mezclándose en su rostro, sentía como la tensión del combate se convertía en una especie de claridad cruel. Cada decisión tomada podía cambiar el destino de la madre y de su hijo, y cada movimiento erróneo podía condenarlos. El enemigo, incapaz de prever las trampas, los movimientos rápidos y la coordinación silenciosa de los apaches, comenzó a mostrar signos de desorganización. La arrogancia que los había acompañado hasta allí se transformaba en miedo y confusión, y cada error era aprovechado con precisión por aquellos que luchaban no solo por la supervivencia, sino por la justicia, la dignidad y la libertad. La madre, en un instante de valentía silenciosa, tomó una decisión que cambiaría la dinámica del enfrentamiento. Junto con otras mujeres, creó una distracción que permitió al guerrero y a los jóvenes lanzar un contraataque crucial. Flechas, gritos y movimientos coordinados desorientaron al enemigo lo suficiente para ganar terreno y proteger a los más vulnerables. En ese momento, mientras la luz de la madrugada comenzaba a iluminar los contornos del campamento, quedó clara una verdad esencial. La fuerza no está solo en quien lucha con espada o flecha, sino en la unión de todos, en la capacidad de convertir el miedo en estrategia y en la determinación de no permitir que los inocentes sean tomados como sacrificio. La batalla continuó, feroz y calculada, pero en cada rostro apache se podía leer la certeza de que estaban defendiendo algo más grande que ellos mismos, algo que la historia recordaría si lograban sobrevivir: la libertad de su gente, la dignidad de los inocentes y la fuerza que surge del coraje compartido. Y en ese amanecer teñido de rojo, mientras los primeros rayos iluminaban los rostros cansados pero firmes, el guerrero y la madre comprendieron que la verdadera victoria no era solo derrotar al enemigo, sino preservar la humanidad y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, pero la violencia que había teñido la noche aún persistía como un eco grave que retumbaba en cada roca y cada rama. El guerrero apache, con la respiración entrecortada y los músculos ardiendo por el esfuerzo de horas interminables, mantenía su mirada fija en el horizonte, donde los últimos vestigios de los atacantes se agrupaban con desesperación y rabia contenida. A su alrededor, la madre y su hijo permanecían juntos, abrazados, con la ansiedad reflejada en cada movimiento, pero con una determinación silenciosa que solo quienes han conocido la vulnerabilidad extrema pueden desarrollar. La joven mujer, aunque exhausta, encontraba fuerza en la presencia del guerrero, en la certeza de que alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo por impedir que ella fuera arrancada de su mundo. Cada segundo transcurrido parecía alargarse en un espacio de tensión insoportable. Flechas silbando, pasos rápidos sobre la tierra seca, y el sonido metálico de armas chocando en un murmullo que mezclaba miedo y coraje en igual medida. El guerrero, guiado por la memoria de los ancestros y la intuición que solo años de entrenamiento podían otorgar, comenzó a ejecutar maniobras que combinaban astucia y fuerza brutal. Utilizando los árboles como cobertura, moviéndose con la rapidez de un espíritu que no conoce el cansancio, lanzaba ataques precisos y calculados, derribando al enemigo sin perder la compostura ni la claridad mental. La madre, viendo la magnitud del peligro, tomó un papel activo inesperado. Recolectaba piedras y ramas, improvisaba barricadas y guiaba a los niños y ancianos hacia lugares seguros, demostrando que la valentía no depende de la juventud ni del entrenamiento en la guerra, sino de la convicción de proteger la vida de quienes dependen de ti. El hijo, pequeño pero observador, comenzaba a internalizar las lecciones que solo la experiencia extrema puede enseñar: que el miedo puede ser transformado en estrategia, que la colaboración y la comunicación son más poderosas que la fuerza bruta, y que incluso en el caos más absoluto, la claridad de la mente puede ser un arma más afilada que cualquier flecha. A medida que la batalla se intensificaba, el guerrero apache notó un cambio sutil en la actitud del enemigo. La arrogancia inicial que los había llevado a subestimar a un pequeño grupo de defensores se convertía en confusión y terror. Cada intento de avanzar era contrarrestado por movimientos invisibles, emboscadas calculadas y la presencia constante de un espíritu que parecía anticipar cada acción, haciendo que la victoria enemiga se tornara cada vez más imposible. En un instante crucial, el guerrero aprovechó un descuido del grupo atacante y lideró un contraataque que mezclaba ferocidad y precisión. Avanzando a toda velocidad, con el sudor y la sangre mezclándose en su rostro, lograba derribar enemigos y despejar el camino hacia la seguridad de la madre y su hijo.
mientras que las mujeres y jóvenes del grupo completaban la maniobra bloqueando los flancos y creando pasadizos improvisados que dirigían a los inocentes lejos del peligro. Cada acción, cada grito, cada movimiento calculado se convertía en un acto de resistencia que trascendía lo físico. Era un recordatorio brutal de la dignidad, la unidad y la humanidad que los apaches defendían con cada fibra de su ser. El enemigo, viendo cómo sus esfuerzos se desmoronaban y comprendiendo que la desesperación los había atrapado, comenzó a dispersarse, abandonando la cohesión que alguna vez los había hecho peligrosos. La batalla, que había parecido interminable, comenzaba a inclinarse hacia la supervivencia del guerrero y la madre, quienes juntos representaban no solo la resistencia física, sino la fuerza moral de un pueblo que se niega a ser sometido. Y mientras el sol emergía completamente en el horizonte, iluminando los cuerpos exhaustos y ensangrentados, quedó claro que la verdadera victoria no residía solo en la derrota del enemigo, sino en preservar la vida y la esperanza, en demostrar que incluso ante el horror más absoluto, la valentía, la unidad y la determinación pueden convertir la desesperación en un acto de triunfo que trasciende generaciones. La sangre aún impregnaba la tierra y el aire estaba cargado de un olor metálico que hacía que cada respiración doliera, pero la lucha no había terminado. A lo lejos, los últimos atacantes se reagruparon, desesperados, decididos a no permitir que la madre y su hijo escaparan, y era evidente que esta era la prueba final. La confrontación que definiría no solo el destino de esas vidas inocentes, sino la memoria de todos aquellos que habían sufrido bajo la opresión y la codicia. El guerrero apache, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y los músculos ardiendo por horas de cabalgar y luchar, entendía que cada decisión contaba, que cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sus ojos recorrían el terreno, estudiando cada árbol, cada piedra, cada sombra que pudiera ser usada como ventaja, mientras la madre sostenía firmemente al hijo, transmitiéndole fuerza a través de la mirada, enseñándole sin palabras que incluso el miedo más profundo puede ser enfrentado con valor y determinación. Los atacantes, confiados en su número y armamento, no comprendían la conexión entre espíritu, estrategia y experiencia que poseía aquel guerrero. Cada emboscada, cada maniobra que él ejecutaba parecía surgir de la tierra misma, como si los ancestros le susurraran los secretos de la supervivencia, y cada vez que derribaba a uno de ellos, no era solo un enemigo vencido, sino un recordatorio de que la dignidad y la vida de los débiles pueden ser defendidas con la inteligencia, el coraje y la unidad. La madre, viendo el esfuerzo titánico del guerrero, decidió que debía contribuir más allá de proteger a su hijo. Comenzó a movilizar los pocos recursos que tenía a su alcance: piedras grandes, ramas afiladas, troncos caídos, creando obstáculos estratégicos que limitaban los movimientos del enemigo. Y con cada acción demostraba que la valentía no reside únicamente en quienes empuñan armas, sino en quienes poseen la claridad de mente y el corazón suficiente para transformar la desesperación en resistencia efectiva. El hijo, pequeño y vulnerable, observaba y aprendía, comprendiendo que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la inteligencia emocional, la percepción del entorno y la determinación de proteger lo que es sagrado. Cuando el enfrentamiento alcanzó su punto culminante, el guerrero apache lanzó un ataque final que combinaba la ferocidad de un animal salvaje con la precisión de un maestro estratega. Con movimientos fluidos y calculados, derribó a los enemigos restantes uno por uno, mientras la madre guiaba al hijo hacia la seguridad de un refugio improvisado, y los atacantes, superados física y psicológicamente, comenzaron a huir, dejando atrás sus armas y su arrogancia rota. En ese momento, la claridad del amanecer iluminó los cuerpos exhaustos, las manos ensangrentadas y los rostros cubiertos de barro y sudor, y quedó claro que la victoria no era solo sobre la fuerza bruta, sino sobre la codicia, la opresión y la brutalidad que intentaron destruir la vida de los más vulnerables, el guerrero apache y la madre. Unidos por la necesidad de sobrevivir y proteger lo más sagrado, habían demostrado que la resiliencia, la valentía y la unión son armas más poderosas que cualquier ejército. Mientras el silencio reemplazaba el estruendo de la batalla y el viento acariciaba los cuerpos cansados, la enseñanza se hacía evidente. Proteger la vida y la dignidad de otros, incluso cuando todo parece perdido, es el acto más heroico y profundo que un ser humano puede realizar, y esa lección, escrita en sangre y coraje, perdurará en el tiempo, recordando que la verdadera fuerza reside en la determinación de no rendirse ante la injusticia, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. El amanecer se extendía como un manto dorado sobre la vasta llanura, bañando la escena con una luz que parecía demasiado serena para el caos que apenas había ocurrido.
El guerrero apache estaba de rodillas, exhausto, con el cuerpo cubierto de heridas, sudor y polvo, respirando con dificultad, mientras sus ojos seguían cada movimiento de la madre y su hijo, quienes ahora caminaban con pasos temblorosos pero seguros hacia la protección de un refugio natural que el guerrero había descubierto. Durante la persecución, cada instante transcurrido desde el enfrentamiento final había dejado huellas profundas, la tierra marcada por los cuerpos caídos, el aire impregnado de un silencio pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la magnitud de la hazaña que acababa de suceder. La madre, aun con el corazón acelerado y las manos temblorosas, miró al guerrero con gratitud y un respeto silencioso que hablaba más que cualquier palabra. En sus ojos se reflejaba el reconocimiento de que aquel hombre no solo había luchado con fuerza, sino que había entregado su espíritu y su esencia para salvar lo que más amaba. El hijo, que hasta hace horas era solo un niño asustado, comenzó a comprender el significado profundo del valor y la resiliencia, aprendiendo que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden ser faros que guían hacia la libertad. El guerrero apache, consciente de que la batalla física había terminado, comprendió que la verdadera lucha ahora residía en sanar, en reconstruir y en mantener viva la memoria de aquellos que habían sufrido injusticias. Mientras observaba a la madre y al hijo adentrarse en la seguridad de su refugio, sentía que cada gota de sangre derramada, cada músculo agotado, cada decisión arriesgada había valido la pena. Pero no era solo la victoria sobre sus enemigos lo que quedaba grabado en su espíritu. Era la certeza de que la humanidad y la compasión pueden superar la brutalidad y la codicia, que incluso en un mundo marcado por la violencia, el amor por la vida y la defensa de los inocentes son actos que trascienden el tiempo. Mientras el guerrero se incorporaba lentamente, apoyándose en su caballo fatigado, recordó las enseñanzas de sus ancestros. La fuerza no se mide únicamente por la habilidad con el arco o la espada, sino por la capacidad de proteger a los débiles, de resistir frente a la adversidad y de mantener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. Esa era la verdadera esencia de ser un apache, y él acababa de encarnarla de manera absoluta. En los días posteriores, cuando el sol continuaba su recorrido y el viento recorría los valles y montañas, la historia del guerrero, la madre y el niño comenzó a convertirse en leyenda. Los pobladores contaban cómo un hombre, guiado por el honor y la valentía, había desafiado la muerte y la injusticia para salvar lo que era sagrado, recordando a todos que la protección de la vida y la dignidad no tiene precio y que cada acto de coraje deja una marca indeleble en el corazón de quienes lo presencian. Finalmente, cuando la madre y el hijo se establecieron en un lugar seguro y el guerrero emprendió su camino de regreso a su gente, la lección se consolidó. La verdadera grandeza reside en aquellos que, aun frente a la desesperación, se levantan y actúan con valentía, inteligencia y compasión. Que la vida de los más vulnerables merece ser defendida hasta el último aliento, y que el espíritu apache, con su profunda sabiduría y conexión con la tierra, nos enseña que la libertad y la justicia no se regalan, se conquistan con el corazón y la determinación. Así, la memoria de aquel día, de aquella madre salvada y del guerrero que cabalgó hasta el límite de sus fuerzas, permanece viva, recordando que la valentía verdadera no es solo un acto de fuerza, sino un compromiso con la vida, con la justicia y con la preservación de lo que es sagrado, dejando a todos los que escuchan la historia reflexionando sobre sus propias acciones, su propia fuerza interior y la capacidad que cada ser humano tiene de marcar la diferencia en un mundo que, a menudo, parece carecer de justicia y compasión.